Muy buenos días, hermanos. Es todo un gozo volver a estar con vosotros. Aunque tendréis que invitarme más a menudo, porque me puse muy nervioso viniendo aquí en coche. Aquí es donde giro. Antes venía con tanta frecuencia que el coche venía solo, pero ahora me ha costado un poco. Pero este es por el paso de los años. Como ha dicho Albert, hemos traído algunos libros, los últimos títulos míos que han salido, que son comentarios de primera y segunda a Timoteo y primera y segunda de Pedro. Así que están disponibles ahí atrás después. Y nos acompañan dos hermanas muy queridas, una vecina nuestra que se llama Dolores y una cuidadora que nos cuida muy de vez en cuando, pero es muy amada, Paulina. Bien, había pensado compartir con vosotros un texto que es súper conocido, pero creo que necesitamos volver una y otra vez a textos familiares para recordar los fundamentos de nuestra fe. Son los primeros versículos de Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículos 1 a 4. Dice el apóstol: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El texto es breve, como he dicho, muy conocido, pero espero que el Señor nos bendiga a través de este texto esta mañana. Justificados, pues, por la fe. Para entender esta primera frase tendremos que hacer un repaso a todo lo que Pablo ha dicho en esta epístola hasta aquí. En los capítulos 1 y 2 ha señalado la universalidad del pecado. Todos, de hecho, nacimos con esta grave enfermedad y distorsión. La prueba es que cualquier niño pequeño la tercera palabra que aprende después de papá y mamá, o mamá y papá, es mío. Mío. Dos niños de 2 años de edad, imagínalos jugando allí en el pasillo. Y ponemos en medio de ellos un solo cochecito. Niño A enseguida dice al niño B: tú primero, juégate
juega con el coche y después tendré mi turno. ¿Es así? Pues no. Enseguida hay peleo. Mío, mío. Todos nacemos así. Y solo es la gracia de Dios que nos salva de este profundo egocentrismo que conduce a toda clase de injusticia. Con el tiempo aprendemos a ser más sutiles. Entonces sí que aprendemos a decir tú primero y luego, pero porque hemos descubierto que la vida es más cómoda si hacemos concesiones y manipulaciones. Así que, pero en principio, como dice Pablo, capítulos 1 y 2 de Romanos, todos tenemos este mal, muy profundo, muy trágico. Algunos de nosotros somos mejores que otros. Pero entonces, dice Pablo en el capítulo 2, somos mejores en nuestro conocimiento, a lo mejor, pero no en la práctica. Porque casi seamos peores, porque sabiendo lo que está bien y lo que está mal, sin embargo, hacemos el mal. Y en el capítulo 2, Pablo se mete con la gente recta, la gente noble, la gente que piensa que estos son pecadores, yo no. Y la conclusión a principios del capítulo 3 es que no hay ni uno bueno. Todos somos iguales de peores. Capítulo 3, el resto del capítulo, es el comienzo de la exposición del Evangelio. Lo anterior son las malas noticias que hace falta proclamar antes de poder entender bien las buenas noticias. Las buenas noticias empiezan en el capítulo 3. Pero Dios ha hecho algo para solucionar nuestra situación. Y este algo es la cruz de Cristo que vamos a estar recordando esta mañana. Y sobre la base de la obra de Jesús, los que creemos en Él somos justificados por la fe. Dios nos declara justos. Pero ¿cómo puede ser esto? Dios no es ignorante, Dios no puede cegarse a sí mismo, Dios es omnisciente, conoce todas las intimidades de nuestras vidas y sabe que no somos justos, somos muy culpables. Es importantísimo que Dios pueda mantener su propia justicia al declararnos justos, que somos todo menos justos. Y Pablo elabora este tema en el capítulo 3, señalando que es la cruz de Cristo, el hecho de que alguien ha pagado el precio de nuestras deudas, alguien ha cargado con nuestros pecados, lo que permite que Dios sea el justo y el que justifica. Dios puede declararnos justos aunque somos pecadores, porque nuestro castigo por nuestro pecado ya se ha celebrado en la cruz de Cristo. Y Pablo, consciente de que muchos de sus lectores eran judíos
y que estarían examinando todo lo que él decía con con lupa. Él entonces dice, esto no es nada nuevo, esto es algo que la propia ley del Antiguo Testamento ya había anunciado. La ley y los profetas. Bueno, los profetas, sí. Enseguida podemos pensar en algunos textos proféticos que hablan de la obra de Cristo justificándonos, expiando nuestros pecados. Pero la ley. Entonces en el capítulo 4, Pablo detiene su línea principal de su argumentación para poner dos ejemplos de personas del Antiguo Testamento que fueron justificados por la fe y no por las obras de la ley. Las dos personas son Abraham y David. Y él los expone sus casos en todo el capítulo 4. Y entonces llegamos al capítulo 5, que empieza, como hemos dicho, justificados pues por la fe. Ahora Pablo retoma su línea principal que ha dejado al final del capítulo 3. Y ahora va a exponer cuáles son los beneficios que nosotros tenemos que hemos sido justificados por nuestra fe. Así que, hermanos, espero que vayamos a disfrutar esta mañana, viendo los beneficios que nuestra justificación nos trae. Y el primero de ellos es, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Existía un estado de hostilidades entre nosotros y Dios. Pero ahora tenemos paz con Dios, porque todo aquello que había formado barrera entre nosotros y Dios, nuestro pecado, ha sido solucionado, perdonado en base de la cruz de Cristo. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios. Pero aquí hay una pequeña cuestión textual. En los manuscritos antiguos hay una división casi por igual entre tenemos paz y tengamos paz, con una ligera preferencia de tengamos paz. Los traductores suelen poner tenemos paz porque parece encajar muy bien en este contexto. Pero a mí me gusta el tengamos paz, porque yo me encuentro con muchos creyentes, y lo entiendo porque yo soy un poco así también, que aún después de haber sido justificados por su fe, siguen teniendo mala conciencia delante de Dios, intentando complacer a Dios a través de su conducta, pensando que ellos mismos tienen que congraciarse con Dios. Por esto no solamente es una pérdida de una parte de nuestra herencia espiritual en Cristo, también es un desprecio de la obra de Cristo. Porque implícitamente estamos diciendo que, de acuerdo,
no podríamos estar donde estamos si no fuera por la obra de Cristo. Pero yo tengo que añadir a esta obra para agradar a Dios. Pero ¿qué dice el texto? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que tú puedas hacer, que tú y yo podamos hacer para incrementar nuestra posición ante Dios y así congraciarnos con Él. Nuestra paz no depende de nosotros mismos, depende de Él. Por lo tanto, si tú tienes mala conciencia y no disfrutas de la paz con Dios, sigue meditando en este versículo. Porque, repito, yo me encuentro con muchos creyentes que no están en paz. Tengamos paz. ¿Ha sido justificado? Pues entra en la esfera de la paz. No te quedas allí todavía incómodo, pensando que Dios no puede amarte. A ti quizás te resulte muy difícil amarte, pero no a Dios. Dios te ama. Tengamos paz, entonces. El segundo beneficio es que por Cristo tenemos entrada, tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El segundo beneficio es que ahora estamos en un estado de gracia. Vivimos en el ámbito de la gracia. La palabra entrada o acceso sugiere entrar en la presencia de alguien temible. Alguien temible por su estatus social o por su divinidad. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22, nos recuerda que necesitamos de nuevo para entrar en la presencia de aquel que es fuego consumidor. Pero tenemos acceso en Cristo. Casi la idea es que Cristo no solamente nos ha abierto la puerta, sino que nos coge de la mano para llevarnos a la presencia de su Padre, cubriendo todo lo que nos hace falta, porque ya ha quitado de en medio aquello que hacía que Dios fuera temible para nosotros, nuestro pecado. Así que tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no vivimos bajo el terror de la ira de Dios que pendía sobre nosotros como la espada de Damocles. Ya estamos en el ámbito de la gracia y podemos disfrutar realmente
del amor de nuestro Padre Celestial, de la seguridad de que Él vela por nosotros. Él controla nuestras circunstancias y nuestro destino. Él nos protege, nos cuida, provee para nosotros. Estado de gracia. Y en tercer lugar, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el capítulo 3, versículo 23, Pablo ya ha establecido que el hombre en su estado pecaminoso ha quedado destituido de la gloria de Dios. Esta frase, la gloria de Dios, puede tener dos acepciones y creo que es importante dar espacio a ambos. Por un lado puede significar la gloria que le pertenece a Dios, Dios mismo en su gloria. El ser humano pecador no puede tener acceso a la gloria de Dios, a Dios en su gloria. Pero por otro lado, puede referirse a aquella gloria que Dios tenía en mente para el ser humano al crearlo. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y recordaréis lo que dice Pablo en 2 Corintios 3, 18, que vamos siendo transformados de gloria en gloria hacia la imagen de la perfecta humanidad del Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De gloria en gloria. Y la idea aquí sería que tenemos la esperanza de una vez ver, de un día ver completamente restaurada la gloria que Dios tenía en mente para nosotros en la creación. Vamos hacia ello. Amén. Si os veo muy majos esta mañana, pero imaginaos de repente transformados a cómo vamos a ser en aquel día. Ahora mismo vuestras aureolas no brillan con tanto refulgor como en aquel día, pero esta misma congregación en aquel día va a desprender una luz deslumbrante. No sé, no os veo muy entusiasmados, pero espero que esto es por discreción catalana, que sabéis guardar vuestras emociones. Si esto fuera una iglesia pentecostal, todos serían aleluyas y gloria a Dios y ojalá fueseis un poco pentecostales. Pero bueno, estas sonrisas me animan. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que tenemos paz con Dios y estamos en un ambiente, en un ámbito de gracia y tenemos una gloriosa esperanza de cara al futuro. ¿Qué más podríamos pedir? Esto es jauja, ¿no? Eso es fantástico. Excepto que la vida es un poco dura. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones.
Recordaréis que cuando Pablo y Bernabé volvieron a visitar la segunda vez las iglesias en el sur de Turquía, llevaban consigo un mensaje. En la primera visita, su mensaje había sido el Evangelio. Habían predicado el Evangelio, habían visto conversiones y se habían formado iglesias. Pero ahora, en la segunda visita, ¿cuál es el mensaje que traen? Se encuentra en Hechos 14, 22. Es necesario que por en medio de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Qué bonito pensar que ya estamos palpando bendiciones de aquel reino futuro y que tenemos la gloriosa esperanza de entrar de lleno en aquel reino en el futuro. Pero mientras tanto, nos esperan muchas aflicciones. Y aquí, aun en una iglesia pentecostal, yo no esperaría muchos gritos de aleluya, gloria a Dios. Pero Pablo está diciendo, aleluya, gloria a Dios, nos gloriamos en las tribulaciones. Porque Pablo era masoquista, claro. Pues no exactamente. Si tú tienes una grave enfermedad, cuando entras en el quirófano y si no te han dormido del todo, ves el bisturí en la mano del cirujano, puede que te gloríes en este bisturí. No porque disfrutas de la entrada del bisturí en tu cuerpo y no, esto es horrible. Pero confías en que el cirujano con su bisturí sabrá remediar tu situación. Y esto te da mucha alegría. Es en este sentido que Pablo se gloria en las tribulaciones, porque las tribulaciones son el bisturí de Dios. Hace un momento estábamos diciendo que la gloria de Dios puede referirse a la gloria humana que Dios tenía en mente para proporcionarnos al crearnos a su propia imagen. Sí, este es nuestro destino, pero llevarnos a este destino requiere muchas intervenciones, muchas operaciones y algunas de ellas muy dolorosas. Pero Dios se sirve de las aflicciones y tribulaciones de la vida para efectuar estas operaciones en nosotros. Por esto, sin ser masoquistas, podemos celebrar las aflicciones y tribulaciones de la vida. No porque nos guste el dolor,
sino porque sabemos que este dolor en manos de Dios obra para nuestra santificación, para nuestra maduración espiritual, para nuestro crecimiento hacia la imagen de Cristo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? Hay mucha gente en la que la tribulación produce precisamente impaciencia. La tribulación es como un catalizador que puede hacer que la química de esta situación vaya en una dirección o en la otra. Y puede producir impaciencia en nosotros o paciencia. Nunca llegaremos a ser personas pacientes si no tuviésemos que afrontar situaciones desagradables. ¿No es así? La paciencia se adquiere por medio de situaciones que podrían hacernos impacientes. Así que si estamos viviendo correctamente delante de Dios, la tribulación sí que produce paciencia. Paciencia en el sentido de la fe duradera, la fe que persevera. Pablo acaba de hablar de esta clase de fe en el capítulo 4 con el ejemplo de Abraham, en el que ha descrito cómo Abraham fue justificado por la fe en aquel primer momento, cuando Dios le sacó para ver las estrellas del cielo y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contada su fe por justicia. Génesis 15. Pero luego esta fe tuvo que ser probada y probada y probada. Iban pasando los años. No había ni un solo hijo, ni una sola estrella en el cielo. Pasaba más tiempo. Nada. Pero dice Pablo que Abraham se fortaleció en fe. Cada disgusto, cada decepción no fue causa de perder la fe, sino causa de fortalecerse en fe. Me parece que estoy hablando esta mañana mayormente a veteranos en la fe. Algún niño en la fe habrá, pero mayormente sois abuelos en la fe. Es cierto, de nuestro caso, de que con cada decepción, desilusión en la vida, lejos de perder nuestra fe, nos echamos más fuertemente sobre el Señor y confiamos más firmemente en Él. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba o carácter aprobado.
¿Recordáis a Abraham en Moria? Que después Dios le aparece y le dice, bueno, estas son mis palabras, pero más o menos se corresponden con Génesis 22. Ahora sí, sé que confías en mí, porque estabas dispuesto a sacrificar a tu propio hijo. Ahora sí, aprobado, probado y aprobado. Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, dice que es necesario que nuestra fe sea probada. Cuando dices inicialmente, creo en Cristo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir solamente que suscribes mentalmente algunas verdades acerca de Cristo. O significa que tú respetas de tal manera la persona de Jesucristo, lo estimas de tal manera que estás dispuesto a hacer que tu vida dependa de Él. Es necesario que nuestra fe sea probada a ver si es viable o si es una mera persuasión momentánea. La paciencia conduce a carácter aprobado. Yo no conozco la situación de cada persona aquí presente, pero me imagino que muchos de vosotros estáis pasando por diversas pruebas, tribulaciones, angustias, dificultades de todos los tipos. ¿Se está formando en ti como consecuencia un carácter aprobado por Dios? Espero que sí. Y el carácter probado produce esperanza. Qué raro encontrar esperanza al final de este proceso. Habríamos pensado que estaría al principio, y en un sentido sí, que versículo 2, nos colgamos en la esperanza. Esto es cierto desde el primer momento de nuestra conversión. Pero si quieres ver la auténtica esperanza reflejada en el rostro de un santo, no busques entre los recién convertidos. Busca más bien entre aquellos hombres y mujeres que han caminado con Dios durante toda una vida y ahora la realidad de su esperanza se refleja en ellos. Examinando vuestras caras en este momento, creo que en esta iglesia hay muchas personas así. Personas que conocéis a vuestro Dios y como consecuencia tenéis una esperanza absolutamente firme. Y estáis deseando que esta esperanza se convierta en realidad. Y la esperanza no avergüenza. En esta vida, la esperanza muchas veces avergüenza, decepciona. Yo espero aprobar tal examen. Suspenso.
la esperanza ha sido avergonzada. Yo estoy aquí esperando que llegue fulano de tal. Había dicho que llegaba a las 11 y ahora son las 12 menos cuarto y no ha llegado. Y a las 12 tampoco. Esperanza avergonzada. Pero la promesa que nosotros tenemos es una promesa dada por el Dios que nunca miente y que siempre cumple sus palabras. A veces el cumplimiento tarda en venir. Tarda y tarda y tarda. El mejor ejemplo es la promesa de la segunda venida. Hemos estado esperando 2000 años, pero la palabra de Dios sigue firme. Y tú no has estado esperando 2000 años. Puede que 80 años, pero 2000 no. Y no tendrás que esperar 2000 años más, porque el Señor te llamará antes. La esperanza no avergüenza. La palabra de Dios es absolutamente fiable, firme. Todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Lo cual quiere decir que tú vas a conformarte con la imagen de Cristo. Tú vas a tener un carácter de acuerdo con lo que ves en Él. No lo puedes creer. Parece que estás todavía años luz de esta posibilidad. Pero Dios lo ha prometido y lo conseguirá. Y la razón por la que sabemos que esta esperanza no avergüenza es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es un pequeño anticipo de lo que Dios tiene en mente para nosotros. El Espíritu en tu vida te confirma que tú eres acepto en el amado, que perteneces a la familia de Dios, que Dios es tu Padre, que le puedes decir, Abba, Padre. El amor de Dios se ha derramado en tu corazón por el Espíritu. Y esta realidad presente es lo que te garantiza la realidad venidera. Que lo que ha prometido Dios de cara al futuro se va a cumplir porque ya se ha cumplido en ti la experiencia del derramamiento del amor de Dios. Dios te ha amado. Y saberte amado es lo que confirma en ti la palabra de Dios de cara al futuro. Bueno, hermanos, yo no sé por qué el Señor ha puesto en mi corazón compartir este texto con vosotros. Bueno,
Los cínicos dirían, bueno, es porque es el texto que toca para el estudio que tengo que dar el martes. Pido disculpas a Rafael porque él igual tendrá que soportar este mensaje 2 veces, pero él no lo necesita, los demás no. Pero Dios nos ha bendecido enormemente en Cristo. Apreciamos mucho las bendiciones materiales. Si yo fuera a anunciar que cada persona aquí ha ganado 1 millón de euros, ¡ay! ¡Qué bendición! Pero lo que sí he anunciado es mucho mejor que 1 millón de euros. ¿Lo crees o no? Amén.